hacen un pago y le cobran intereses, lo pagan, porque el Adán celestial hace lo que es correcto. Y desafortunadamente, hermanos, la iglesia está pasando por una crisis. Y esto es señal, hermanos, de que el Señor Jesús está a la puerta, ¿verdad? La maldad va aumentando, los creyentes van disminuyendo, los buenos creyentes. Porque creyentes, hermanos, todos se llaman cristianos hoy en día. Cristianos se emborrachan, maldicen, insultan, se pelean en el trabajo y se llaman cristianos. Y cuanto más cristiano te llamas, peor la imagen que dejas de Jesús delante de la gente, porque la gente piensa que tú eres de los buenos y sin embargo no entienden, porque tú eres del otro Adán, tú eres del pecador, del que miente, ¿verdad? Del que no habla con la verdad, del que no es honesto. Hay quienes dicen que se dejan crecer el cabello porque se quieren parecer a Jesús. Sí, yo he visto gente así, me lo han dicho. No, mire, traigo el cabello largo, dice, porque Jesús hacía nada, dice. Vean el libro de Hebreos. Ahí adelantito. Ay, disculpe que le haga quitarle las telarañas a la Biblia. Hebreos capítulo 1. Y va a entender por qué le dije que el hecho que vieran a Jesús caminar por la tierra no quiere decir que Dios se parecía a Jesús. Jesús era el Cordero de Dios, el sacrificio que iba a ser entregado. La imagen de Dios invisible era la proyección, lo que miraban hacer a Jesús. Eso eran las características de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, no era la imagen exacta de Dios, sino el resplandor de la gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús físicamente no era la imagen de Dios. En el cuerpo de Jesús estaba el resplandor de la gloria de Dios. Por eso los endemoniados caían de rodillas, porque no miraban el cuerpo de Jesús. Los endemoniados llevaban dentro de sí un ser espiritual que conocía al ser espiritual que estaba dentro de Jesús, el cual era Dios. Toda la plenitud de Dios estaba en Jesús. Toda la plenitud de Dios. Así que en Jesús, Jesús era, dice, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. Sustancia, hermano, no es un frasquito de perfume lleno de agua o de alcohol. No. Sustancia es lo puro, la esencia. La esencia de Dios estaba en el cuerpo de Jesús. Por eso los endemoniados no se daban cuenta quién era Jesús, pero los demonios sí. Y eran los demonios los que hacían al cuerpo del endemoniado caer de rodillas y decirle: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y eran los demonios los que tienen que pedirle permiso a Dios, que le decían a Jesús, a la sustancia de Dios, a la esencia de Dios, dentro de Jesús, le decían: déjanos ir a aquellos puercos. Y Jesús le dijo: vayan. Dios, a través del cuerpo de Jesús, le dijo: vayan. Y por eso inmediatamente los endemoniados quedaron libres. Pero Jesús, mire, ¿a quiénes tienen
la imagen de Jesús en sus casas. Tenga mucho cuidado, por favor. No quiero ofender a nadie, pero la imagen de Jesús no es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. No. Michelangelo, Miguel Ángel, es el que dibujó ese retrato. Y era un amigo de él, que por cierto, era homosexual. Y esa imagen es la que dicen que es de Jesús. El día de ayer fui a la subasta. El subastador me dice, agarra un retrato y me dice, hey Tony, te regalo este cuadro. Le digo, no lo quiero. ¿Qué? Me dice, es la imagen de Jesús, es Dios, me dice. No, le digo, no lo quiero. No quiero. Y se sorprendió porque le dije que no lo quería. Dice, este cuadro me sobró aquí, dice, y te lo quiero regalar para ti, para la iglesia. Le digo, no lo quiero. ¿Y quién lo quiere? Ahí levantaron la mano y se lo regaló a alguien. Así. Porque la gente piensa que Dios tiene una figura. Ni siquiera la figura de Jesús era la figura de Dios. Porque en el cuerpo de Jesús, hermano, era el cordero que iba a ser entregado. Si la figura de Jesús hubiera sido la figura de Dios, el que moría en la cruz hubiera sido Dios. Dios no murió en la cruz. ¿Por qué cree que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba desamparado. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y el pecado de todos nosotros fue depositado en el cuerpo de Jesús en ese momento. Y Dios abandona a Jesús. Jesús entregó su sacrificio no como Dios, no como ser espiritual, como ser humano, como hombre. Sufrió todos los azotes como hombre. Y eso tiene mayor mérito. Porque si hubiera sido como Dios, pues Dios amortigua los golpes y no le duele nada. Dios no sufre, hermano. Jesús sufrió por nosotros. Entonces, ni el cuerpo de Jesús era la imagen de Dios, ni Dios murió en la cruz. Murió Jesús, el Cordero de Dios, que con esa muerte vino a quitar el pecado del mundo de todo aquel que acepte esa muerte. Porque ni siquiera, hermano, la muerte de Jesús salva a toda la humanidad si la humanidad no quiere. El propósito de Dios es que el cuerpo de Jesús, el sacrificio de un cuerpo santo sin pecado, salvara a toda la humanidad. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito. Pero después de la voluntad de Dios, sigue la voluntad del ser humano. Si tú quieres aceptarlo, Jesús te salva. Si no quieres aceptarlo, Jesús salva a los que quieren aceptar. Entonces, Jesús era la imagen de Dios en esta tierra, pero no la figura, no la cara de Jesús, no era la cara de Dios, sino era la imagen de la sustancia. La mujer con flujo de sangre vio a Dios, pero no lo vio cuando predicaba, lo vio cuando tocó el manto de Jesús y sintió que la enfermedad se le fue. Allí vio a Dios. Dios era el que hacía los milagros. En Jesús había dos naturalezas, una humana y una divina. La humana dijo, el día y la hora nadie sabe, dice, ni el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo era la parte humana de Jesús. La parte humana. Y lo que estaba dentro de él era la sustancia de Dios. Así como el escritor a los hebreos lo explica, el resplandor de la gloria de Dios. La gente miraba la gloria de Dios en cada milagro. Miraba la gloria de Dios. Cuando levantaban a los muertos, cuando levantaban a los paralíticos, la gente no miraba a Jesús hombre, miraba la gloria de Dios. Por eso tiene mayor mérito, hermano, el hecho de que Dios haya cegado el entendimiento de todo Israel, o de la mayor parte de Israel. Porque con
todos esos milagros debieron haber creído que era Dios. No solo las profecías las conocían y lo decían, sino que además miraban los milagros. ¿Por cuál de las obras me apedrean? Dijo Jesús. Dijo, por buena obra no te apedreamos, le dijeron, sino porque siendo hombre tú te crees Dios, le dijo. Pero estaban viendo los milagros. Dios llegó el entendimiento de Israel, hermano, para que usted y yo alcanzáramos salvación. Pero lo que miraba el pueblo era el resplandor de la gloria, no la imagen física de Dios. Así que Jesús era el resplandor de la gloria, la imagen de la sustancia, no la imagen física de Dios, no la imagen de la sustancia de Dios. Ahora, para que me entiendan, Primera de Juan, ahí está casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Está Judas y está Primera, Segunda y Tercera de Juan. Pero vamos a la primera solamente. Primera de Juan, aquí me va a entender, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Con quién está hablando Juan? Con los hijos de Dios, porque no todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que quiere reflejar la imagen de su Dios. Ese es hijo de Dios. Entonces, aún no se dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos como Él. Porque le veremos tal y como Él es. Ok. Cuando Él se manifieste, veremos a Jesús tal y como Él es. ¿Por qué no verán tal y como Él es? Porque habían visto a Jesús humano, pero no le habían visto así como es Él. ¿Por qué? Porque no vieron la sustancia de Dios. Porque nuestros cuerpos físicos no soportarían la gloria de Dios en su plenitud. Porque cuando la presencia de Dios llega, el pecado desaparece. Y si los judíos hubieran visto la gloria de Dios, sus cuerpos llenos de pecado, llenos de religiosidad, hubieran sido explotados con la gloria de Dios. ¿Por qué cree que Dios desciende en el cuerpo de Jesús? Porque era lo único que nuestros cuerpos pecadores podían soportar ver. Lo más que podíamos ver acerca de Dios con nuestros ojos era el cuerpo de Jesús. Si mirábamos algo más, nuestro cuerpo sería destruido. Porque el pecado no soporta la presencia de Dios. Así es que, por eso le veremos tal y como Él es, porque nadie le vio como Él era. Para ver a Dios en su plenitud debe ser un ser espiritual, porque el ser carnal, lleno de pecado, no soporta la presencia de Dios. ¿Por qué creen que los cristianos, cuando levantan la mano, cierran sus ojos, tiemblan? Porque la presencia de Dios cuando desciende en un cuerpo, hermano, el cuerpo se estremece, no soporta. La gente puede reírse y decir lo que quiera, pero la persona sabe lo que está sintiendo en ese momento. Y es lo más cercano que podemos sentir nosotros la presencia de Dios. Porque con esa tocadita, hermano, con eso poquito que Dios nos da, empezamos a temblar y a estremecernos, hermano. Porque nuestro cuerpo no soporta la presencia de Dios. Y es, hermano, que nosotros estamos recuperando la imagen de Dios. Estamos en el proceso de recuperar la imagen de Dios, hermano. Ahora se imagina si Dios se manifestara a un incrédulo, si Dios se manifestara en alguien que no quiere tener la imagen de Dios, caería inmediatamente muerto por la presencia de Dios. Así es que dice que
solamente cuando Él se manifieste, cuando Jesús vuelva y entonces nos lleve, entonces le veremos tal y como Él es. Lo que quiere decir que nadie le ha visto tal y como Él es, aunque haya visto a Jesús en esta tierra. ¿Por qué? Porque Jesús no era solo el cuerpo. Jesús era la palabra de Dios en esta tierra. Jesús era la gloria de Dios en esta tierra. Jesús era la imagen de la sustancia, de la esencia de Dios caminando en esta tierra. Y nadie ha visto ni la gloria de Dios en su plenitud, ni la esencia de Dios tampoco. Por eso cuando estemos allá, hermano, allá veremos. Y allá, hermano, no nos sorprenderá nada, porque nosotros seremos también seres espirituales como ellos. Esta carne no heredará el reino de los cielos. Por eso en el día del arrebatamiento, esta carne no es como en las películas, hermano, que se cae la ropa y se van todos. No, no es así. El cuerpo se va a quedar aquí. Y van a haber millones de muertos alrededor del mundo. Y la gente va a decir, ay, un arma bacteriológica, un arma química, va a decir la gente. ¿Qué fue lo que nos aventaron? Eso va a decir la gente. Y van a haber millones de accidentes, hermano. Aviones cayéndose, trenes descarrilándose. Porque todos los creyentes con la imagen de Dios serán arrebatados de esta tierra. Será un desastre. Y después, hermanos, sin contar los cuerpos en descomposición alrededor del mundo. Va a ser terrible, hermano, después del arrebatamiento de la iglesia. Pero va a ser hasta entonces cuando sucederá esto, que le veremos tal y como Él es. ¿Verdad? Ahora, mire la idea de Dios, libro de Efesios. Hoy va a leer la Biblia por todo el mes. Efesios capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Entonces espérenme a mí. No, ya lo tengo también. Efesios capítulo 4, versículo 22. Está después de Gálatas, está Efesios 4, 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, habla de una pasada manera de vivir, porque se supone que es una carta a la iglesia en Éfeso. Entonces, se supone que esto ya debe de recuperarla y está recuperando la imagen de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. O sea, quítenselo. Despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hay un hombre creado según el mundo, y hay otro hombre creado según Dios. Escuchen lo que dice ahí. El viejo hombre es el hombre que educó y disciplinó el mundo. Nos enseñaron que aquello era bueno hacerlo. Mira, robar no es malo, pero róbale a los ricos. Al pobre no le robes. Esa es la imagen que nos dieron. Ajá. Mira, por tus hijos haz lo que sea, pelea con quien sea, pero defiende a tus hijos. Esa es la imagen que nos enseña el mundo. Sí. Pelea por lo tuyo. Esa es la imagen. Si te la hacen, que la paguen. Esa es lo que te enseñó el mundo. Esa es la forma como te educó, como te disciplinó el mundo. La Biblia le llama el viejo hombre, porque hay un nuevo hombre. Recuerden que el viejo hombre es el Adán de la antigüedad que le falló a Dios. El nuevo hombre es Jesús, el que tiene la imagen del Adán, pero antes de que fallara. Jesús es la imagen del Adán antes de que fallara. Por eso Jesús es el postrer Adán, que básicamente fue el primero, pero le llama Pablo el postrer Adán. Y dice, entonces este es el viejo hombre, que como le habla a la iglesia, ya debería ser la pasada manera de vivir. O sea, ya debería de haber dejado esa forma de vivir. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate
déjalo, abandónalo, el viejo hombre, porque tiene vicios conforme a los deseos que te engañan, los deseos engañosos. Pero no solamente quede vacío, dice, no solamente hagas eso. Ahora dice, a la otra parte, renuévate en el espíritu de tu mente. O sea, cambia la forma de pensar. Porque el problema está aquí en la mente, hermano. El problema está aquí. Ay, ¿cómo yo voy a vivir sin eso? Ay, ¿cómo voy a ser capaz? Yo no puedo, yo tengo que hacer esto. ¿Cómo voy a dejar de fumar si ya no tomo? Es lo único que hago. Y si dejo de fumar, entonces ¿qué voy a hacer? Eso está en la mente. En la mente. Cuando naciste, no naciste ni tomando, ni fumando, ni drogándote. Cuando naciste no podías decir malas palabras porque ni hablar podías. Eso te educaron en el proceso de crecimiento. Es la forma como te disciplinó el mundo. Ese es el viejo hombre, lo que le llama la Biblia. El viejo hombre. De eso, ahora mire, dice, despójate. O sea, no dice, mira, acéptame y yo hago que te despojes. No, no, no. Ese es un trabajo que tú tienes que hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí juega también tu voluntad. Si tú quieres tener la imagen de Dios, si tú quieres tener la imagen del nuevo hombre, de Adán celestial, o sea, la imagen de Jesús, o sea, la imagen de la gloria de Dios, la imagen de la sustancia de Dios. Si quieres, empieza y despójate. Eres tú el que tiene que dejarlo. Fui yo el que luché contra mis vicios. Fui yo el que luché, hermano, contra mis acciones, mis actitudes. Fui yo el que tuve que luchar para recuperar la imagen de Dios en mí. Porque eso le dice a Dios que yo sí quiero, porque Dios no va a hacer nada que tú no quieras. Si tú no quieres, hermano, Dios no hace nada en ti. Porque tú tienes que querer. Dios, hermano, no te obliga a hacer nada que tú no quieras hacer. Si tú no quieres, dices, oh, está bueno. Dios te da la vuelta y sigue salvando a otros, hermano. Esto es voluntario. A nadie se le obliga, esto es voluntario. Así es que eres tú el que te tiene que renovar y cambiar tu forma de pensar. 24. Y vístete del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, que debes de tener una nueva forma de vestirte, una nueva apariencia, una nueva forma de hablar, una nueva forma de mirar a las personas. O sea, ya no vas a mirar a las personas hacia abajo, como que tú eres superior. Ahora sabes que todos somos iguales. Y sin importar qué tan estudiado estés, sin importar qué cargo tienes en la compañía, tú eres igual que los demás delante de Dios. Y tienes que aplicar la justicia de Dios para todos, aunque la persona no te caiga bien. ¿Por qué? Estás proyectando una imagen. Y o proyecta la imagen del Adán que le falló a Dios, o proyecta la imagen de Jesús, el que obedeció a Dios. Por lo que padeció, dice la Biblia, Jesús aprendió obediencia. O sea, Jesús decidió obedecer también, ¿verdad? Ya casi terminamos. Vamos a ver la imagen de Dios. Ahí en el versículo 24. ¿Ve? Esta es la imagen de Dios en el ser humano, ya. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25. Por lo cual, desecha la mentira. Si es que quieres parecerte a Jesús, el Adán postrero. Desecha la mentira, quítatela. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te enojes hasta el siguiente día. Eso está diciendo. No guardes rencor para los siguientes días. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni des lugar al diablo. O sea, cuando haces esto, dice, le abres una puerta al diablo. El que hurtaba, el que robaba, no robe más. Hurto es robo.
el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se da cuenta? Cuando Dios te bendice, para que tú bendigas. Dios te bendijo, entonces busca a quién vas a bendecir. Dios no te bendice para que seas un acaparador y que tengas mucho. Dios te bendice para que proyectes su imagen delante de los que tienen necesidad. Así que dice, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o sea, cuida lo que hablas. Sino, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que te oyen. O sea, debe ser agradable a los que te escuchan. Qué duro está esto, hermano. Esto es un proceso. Esto es un proceso. Esto no es que el día de mañana tú ya vas a hacer así. Esto es un proceso. Pero tienes que trabajar en ese proceso. No puedes decir, ahora no, hay mañana cambio. Esto no es así, hermano. Cuando te das cuenta es el momento de cambiar. Cuando ya lo sabes, es el momento de cambiar. Porque si no, mira, entristeces al Espíritu Santo de Dios. No contristeces, no entristezcas el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Todo creyente tiene un sello. Mire, hermanos, el diablo es un imitador. Por eso, en tiempos de la gran tribulación, le van a poner un sello. Porque el diablo es un imitador. ¿Sí? Jesús resucitó al tercer día. El hombre de pecado, el anticristo, hermano, también va a ser herido de muerte y va a resucitar al tercer día también, porque es un imitador. Todo lo que el diablo te da es un reflejo de una imitación de lo que Dios quiere que tengas. Recuerda, la imitación es una mala calidad de lo que tú debes tener. Entonces el diablo te da imitación. La imitación de la paz, la imitación de la alegría, la imitación de la diversión, la imitación de tu familia, la imitación del amor, te da la imitación nada más. Pero cuando tienes la imagen de Dios, conoces lo verdadero, lo original. Esto es lo que el Señor te da. Dice, no entristezca al Espíritu Santo, porque es tu sello para el día de la redención, de la salvación. 31. Quítate toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Son cosas que la persona tiene que empezar a luchar para quitarse. Porque esto le muestra a Dios que tiene la voluntad de proyectar una imagen diferente. 32. A cambio, antes quiere decir, a cambio de esto, sed benignos, sean buenos unos con otros, hagan el bien, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Así que el que fue perdonado en Cristo, hermano, tiene que tener la capacidad de perdonar a otros. Porque es mucho más lo que Cristo nos perdonó a nosotros que lo que nosotros vamos a perdonarle a las personas. ¿Verdad? Así que ya vamos a terminar. Última escritura. ¿Ok? Les prometo. Romanos 8 y ahí terminamos. Se lo prometo. Romanos 8 y vaya al versículo 36. Ahí vamos a terminar. Como está escrito, o sea, estaba escrito 8:36. Está después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y después de Romanos. 8:36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. ¿Nunca se ha preguntado por qué los primeros creyentes iban a la muerte y preferían morir que hacerlos renunciar a lo que habían creído?
Porque ellos tenían la imagen de Jesús en ellos. Porque la imagen que proyectaba a ellos era la imagen de Jesús. Dios estaba dentro de ellos, así como estaba dentro de Jesús. Era otra imagen la que ellos tenían. Y era aquel hermano tan fuerte que no les importaba morir, pero no podían cambiar su imagen por nada. El creyente, hermano, debe preferir perder, debe preferir morir que negar a cambiar la imagen de Dios en él. Es mejor que pierdas la casa, que pierdas el carro, que pierdas el dinero, hermano. Es preferible y no que cambie la imagen de Dios en ti. Es mejor que te corran del trabajo. Esta gente moría para no cambiar su imagen delante de Dios. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, mire esto, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, principados son príncipes, potestades son poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para ellos, hermano, separarnos del amor de Dios era separarnos de la imagen de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor. El creyente no tiene que pedir, Señor, dame amor. No, ya tienes el amor. Pues si ya tienes a Dios, ya tienes el amor. Dios es amor. Y aquí, hermano, mire, todas estas cosas de esta lista tratan de separar al creyente no de la iglesia, sino del amor de Dios. Porque cuando te separan del amor de Dios, te separan de la imagen de Dios en ti. Porque por amor a Dios, el creyente tiene esa imagen. Porque cuando ven esta imagen, al único que van a engrandecer es a Dios, no a ti. Entonces, por amor al reconocimiento de la gente hacia el Creador, nosotros mantenemos esta imagen. Entonces, el diablo usa todo esto, hermano, de esta lista. Y estas son las excusas que pone el creyente. Ay, es que fui débil. Ay, es que me ganó. Ay, es que me lo hicieron a mi familia. Ay, es que con mi padre que ni se metan. Ay, es que... Y tantas excusas que damos, hermano. Es que caí, hermano, por esto. Y cuando usted ve las excusas, dice, pero ¿cómo es posible?